Estás en 24 horas. Hoy a las 10 de la mañana está previsto el juicio político a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Jorge Peñafiel es el interpelante, asambleísta de Construye. Jorge Peñafiel, buenos días, gracias por acompañarnos. Le va a tocar sacar un conejo del sombrero hoy para que aparezcan los votos. Muy buenos días, estimado Milton. Un gusto estar aquí como siempre y pues un saludo a toda la audiencia. Los votos son una cuestión personal, estimado Milton. Al final del camino, quien tiene que responderle a la ciudadanía son los asambleístas por sus acciones y sus omisiones. En este caso, si deciden los asambleístas salvarlo a Wilman Terán, pues será una responsabilidad de ellos. ¿Por qué lo quisieran salvar? Después de tanto que se ha presentado, se ha dicho, e incluso está pasando en la justicia penal. Bueno, eso habría que preguntarles a ellos. Definitivamente la Revolución Ciudadana es quien tiene en este momento la responsabilidad de decirle al país la verdad, decirle al país por qué votan a favor o por qué votan en contra. Pero lo que sí es cierto es que el pueblo ecuatoriano al final del camino, estimado Milton, va a tener también que tomar una decisión en febrero. Y eso tendrá que ser parte de todo este análisis y sobre todo de la votación del día de hoy. Necesitan 92 votos para censurar a Wilman Terán. 92, así es. ¿Cuántos tienen? En este momento tenemos 89 votos y los sacamos de la última votación, en donde precisamente se identificó que habían esos 89 votos para enjuiciar a Wilman Terán. Recordemos que la Comisión de Fiscalización había dicho que en su informe que la recomendación era el archivo. Y pues para evitar el archivo y que se enjuicie precisamente, se votó y se necesitaban 70 votos. Se obtuvieron 88 votos y un voto de una asambleísta que dijo que precisamente se equivocó. Es decir, habrían 89 en este momento. El correísmo dijo ayer, o algunos asambleístas del correísmo, que si se presentan las pruebas o alguna prueba determinante el día de hoy, ellos podrían rever su decisión. ¿Qué se puede presentar adicional? Allí están las pruebas, estimado Milton, no solamente porque las practicamos en la Comisión de Fiscalización, se las entregamos en la mesa de la Comisión de Fiscalización a los comisionados, sino también porque el pueblo las conoce. Y eso ha sido parte ya de la dinámica propia de la opinión pública durante los últimos meses. Wilman Terán es el representante de la corrupción y el representante de una estructura criminal que funcionó en la función judicial para controlar las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, los procesos disciplinarios de los jueces, manejar el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia y pues en este momento más pruebas, creo que sin duda no hay, pero sí hay la certeza de que Wilman Terán mantuvo esta estructura en la función judicial. ¿Y por qué el correísmo cree que esto es una persecución? Eso habría que preguntarles a ellos. No, sí, de ley, pero sí hay que decir algo, que los asambleístas del correísmo en la Comisión de Fiscalización fueron quienes le dieron el espacio a Wilman Terán para hablar, decir lo que quiera, presentar pruebas de manera ilegal, hablar y ensuciar a otros funcionarios públicos. Es decir, el correísmo tenía una agenda con Wilman Terán en la Comisión de Fiscalización. Y el día de hoy tenemos que ver si efectivamente su conciencia, la conciencia de asambleístas, la responsabilidad que ellos tienen con el país, con la gente, se ve reflejada en un voto por la censura, por el país o en su defecto para salvarlo pues, y por la impunidad. Bueno, hoy la Asamblea Nacional seguramente va a ser noticia como casi todos los días y no necesariamente buenas noticias. Digo esto porque hoy está prevista la posesión del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura en la tarde. Una posesión polémica que se agrava además o que se pone más en entredicho luego de una denuncia del secretario de la Asamblea de que el gobierno le llamó a presionar y a amenazar para que adelante la posesión del señor Mario Godoy. Para cumplir la ley no se necesita intimidación de ninguna manera, Milton. Creo yo que el gobierno nacional comete errores garrafales como este, de pretender amedrentar, intimidar, gestionar, presionarle al secretario de la Asamblea para dar y cumplir algo que dice la ley, que no se necesita ningún tipo de gestión. El presidente de la Asamblea Nacional y el propio secretario habían anticipado la semana anterior que lo iban a posesionar inmediatamente, esté listo ya la designación. Se dio la designación, sea como sea, se la dio,
y el día de hoy habría que ya posesionarlo. No requería ningún tipo de presión. Eso lo único que hace es identificar que existe un acuerdo entre el gobierno nacional y el correísmo para controlar la justicia. Algo parecido a lo que sucedió precisamente hace un año con Wilman Terán y su estructura criminal que funcionó en la función judicial. A ver, pero ¿no es que eran ustedes los que tenían un acuerdo con el correísmo? Estas son versiones evidentemente equivocadas y yo diría hasta falaces. Definitivamente Construye ha mostrado en acciones, en votos y en posiciones claras que el acuerdo nunca fue con nosotros. Recordemos el acuerdo de la impunidad, el que comenzó este periodo legislativo, con el cual se repartieron las comisiones de la Asamblea Nacional, en donde precisamente, Milton, le entregaron a Pamela Aguirre, una asambleísta del correísmo, la comisión de fiscalización. Eso fue un acuerdo hecho con el gobierno nacional. Fue un acuerdo por el cual empezó, o con el cual empezó el gobierno, digamos así, en noviembre. Ese acuerdo se rompió. Y se rompe más cuando el presidente Noboa decide invadir la embajada de México para sacar a Glass. Eso queda claro. O sea, tratemos de entender un poco por qué pasa esto el fin de semana. Porque el jueves el secretario de la Asamblea dijo, lo más probable es que el martes lo posesionemos. Presenta Fantoni, el presidente del CPCCS, un pedido a la Corte Constitucional porque cree que está mal hecho el procedimiento de elegir a Godoy. Y eso es lo que le apura al gobierno, eso es lo que le amenazó además al secretario, ¿no? Bueno, hay varias cosas. El acuerdo que nosotros creemos que existe con el gobierno nacional, entre el correísmo y el gobierno nacional, es un acuerdo para controlar la justicia y darle viabilidad a ciertos recursos que pretende hacer el correísmo. Y eso creo que no hay duda. Mario Godoy es una expresión de ese acuerdo. Ahora, acuerdos legislativos son parciales y van a depender de cada uno de los escenarios que se tomen. Pero, en la justicia, obviamente, con un operador a su favor, gana el correísmo. ¿Qué gana el gobierno? Yo creo que el gobierno también quiere, de alguna manera, controlar la justicia. Todo forma parte de una sola agenda. En principio, lo legislativo, cuando pretendieron sacar las 5 leyes económicas urgentes, que las aprobaron con ayuda del correísmo, en parte, y también ahora con un acuerdo ya de menor nivel, pero todavía un acuerdo en relación al manejo de la justicia. Y eso creo que no cabe duda. Ahora, ¿qué hace Construye aquí? Lo que hace Construye es votar por lo correcto y negarse a lo incorrecto. Eso lo hemos hecho desde el día 1 y hasta el día de hoy no ha habido una sola votación que no tenga una razón y un objetivo claro definido por parte de Construye, y creo que esa razón de ser, esa seriedad con la cual maneja las votaciones y sus posiciones Construye, el pueblo ecuatoriano las va a ver y las va a reconocer en el momento oportuno en las elecciones. ¿Y en qué punto estamos además de esta pugna ejecutivo-legislativo? Porque en algún momento también se dañó la relación con el presidente Kronfle, entre el presidente Noboa y el presidente de la Asamblea. Kronfle se va a Estados Unidos y desde Estados Unidos emite declaraciones que no las ha dicho aquí, digamos, por lo menos yo no las he escuchado. Bueno, yo creo que también son ciertos errores, ¿no? Tal vez involuntarios, eso habría que preguntarle al presidente de la Asamblea. Pero lo que sí es cierto es que Jorge Glass está preso y está bien preso. La incursión que tuvo la Policía Nacional en la Embajada de México también fue un acierto. Fue, de alguna manera, no la única opción que tenía el gobierno nacional para llevarlo preso a Glass, pero fue una opción tomada y una decisión tomada por el gobierno nacional que para nuestro parecer es correcta. Al fin y al cabo fue una decisión que reflejó el verdadero interés de la ciudadanía para llevarlo preso a un prófugo de la justicia que pretendía escaparse del país. Pero más allá de eso, lo que nosotros sí vemos es que hay un acuerdo con el correísmo para controlar la justicia y eso no lo podemos negar. ¿Y el Partido Social Cristiano dónde está? Yo creo que el Partido Social Cristiano juega un papel de bisagra en ciertos momentos. Por un lado es el presidente de la Asamblea, que tiene que ser el representante de todas las bancadas, es decir, no solamente vincularse a una agenda partidista, y eso también es una responsabilidad que él tiene que llevar a cabo. Ahora, si eso tiene que ver con una posición política o una elección, una candidatura, eso habría que preguntárselo a él. Es que ese es el tema, porque el nombre de Henry Kronfle, aparece entre los 3 precandidatos del Partido Social Cristiano. Entonces, me imagino que tendrá que trabajar para ganarse la voluntad de ser el candidato.
Eso, repito, creo yo que Henry Kronfle tendría que responderlo, pero sí creo que él tiene una responsabilidad, no solamente con la Asamblea en general, que somos varias bancadas, varias visiones del país. Yo sé que Kronfle tiene que responder, pero el problema es que Kronfle es su presidente. Sí. El presidente de la función a la que usted representa también. Sí, sin duda, pero ¿Se siente representado? yo creo que en parte sí. Nunca podremos estar de acuerdo en todo. Ya. Pero Henry Kronfle sí ha dado al menos muestras de que ha llevado una asamblea positiva. Son 5 leyes económicas urgentes que ha aprobado. Son las herramientas que el propio presidente de la República pidió a inicios del periodo legislativo, de su propio periodo igual, y que ahora las tiene. Por tanto, ya no puede decir en este momento que no tiene las herramientas, que no le están apoyando, que la asamblea no ha hecho lo que pretendía él para llevar a cabo su plan de gobierno. El día de hoy, el presidente de la República es quien tiene la pelota en su cancha. Bueno, quiero terminar con un tema que va a entrar en la Asamblea a primer debate, es esta ley de protección de animales no humanos. Ayer se moldearon algunas cosas, se sacaron algunas cosas que eran muy polémicas, como esto de exhibir a los animales faenados en público. ¿Qué le parece a construir esta ley? Es una ley realmente retrógrada, estimado Milton. Pretende no solamente a los animales no humanos igualarles en casi los derechos de los propios humanos, sino que hace cosas tan ridículas como impedir o pretendía impedir que se utilice agua hirviendo para cocinar los cangrejos. Cosas que son verdaderamente risibles en este momento. Si bien los animales tienen derechos, sobre todo los animales no humanos domésticos, también hay que entender que los animales son formas de producción, pues. Son animales que requieren ser faenados para la proteína animal que requieren nuestros niños y niñas desnutridos, que también hay que decirlo. ¿Por qué no los animalistas que defienden esta ley hacen mención, por ejemplo, a la desnutrición infantil? 20% de niños están en desnutrición infantil. Eso, por ejemplo, es algo abismal, que no lo están reconociendo. ¿Y qué es lo que le quita la desnutrición infantil a los niños? Fundamentalmente la proteína animal. Y esa proteína animal tiene que venir de animales muertos, que tienen que lamentablemente ser faenados en las formas masivas que requiere el país. Si no lo hacemos de esa manera, pues no estamos resolviendo los problemas del país. ¿Cómo va a votar Construye por este problema? Nosotros nos negaremos y lo hicimos desde el día 1, porque nosotros sí vimos que la intención era prácticamente igualar los derechos de los animales no humanos con los de los propios humanos. Y eso es evidentemente algo descabellado, por decirlo menos, ¿no? Claro, en determinados casos, pobres animales. Gracias, asambleísta. Un gusto, Milton, un placer. Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Hoy a las 10 de la mañana, entonces, el juicio político a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Vamos a la pausa y regresamos para analizar con José Chalco, abogado constitucionalista, la elección del presidente del Consejo de la Judicatura.